Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy voy a hablar de lo que dice el título, eh, que creo yo que también es un problema importante en la psicología de la psicoterapia, que es dejar de lado las cuestiones sociales y culturales. Creo yo que, bueno, antes de iniciar tal cual con el video, comentarles que primera, pues este es un ejercicio de análisis y reflexión propia, entonces no lo tomen como la única visión, la única perspectiva, como algo rígido, algo que tengan que ser, pues es eso, es solo un ejercicio, no es solo una reflexión propia. Y segundo, pues por lo mismo, la invitación está abierta para que comenten lo que ustedes piensan, lo que ustedes reflexionan al respecto, sus dudas, sus quejas también. Entonces, bueno, tengan eso en cuenta y pues ya, para iniciar tal cual con el video, con el tema del video, creo yo que este sí es un problema grave por diferentes razones. Primera, porque creo yo que ya desde hace unas décadas la psicología ha perdido una visión que puede y que creo que es necesario que sea amplia sobre los padecimientos de la salud mental, sobre lo que aqueja a cada individuo, ¿no? Eh, y creo que este reduccionismo tiene que ver con varios factores, pero creo yo que los principales es una, por simplicidad. O sea, creo yo que las cuestiones de la psicología se han reducido bastante como a lo que el individuo eh, vive, siente, pero aún así como muy apegado a las cuestiones fisiológicas, o sea, hablando de cuestiones de, de neuroquímica, de cuestiones fisiológicas, o sea, del organismo tal cual. O sea, hay como una visión de la psicología muy reduccionista que se apega como a lo médico nada más, que entonces eso más bien atañe a las cuestiones de la psiquiatría. Y también hay otro reduccionismo muy grande hacia la cuestión de la conducta, ¿no? Como solamente a lo que se puede ver, lo que se puede medir, tal cual lo conductual, ¿no? Y entonces, bueno, inclusive hay colegas que en lugar de ponerse psicólogos o terapeutas, se ponen ingenieros de la conducta, ¿no? Como si fuéramos máquinas o como si los procesos de la psique fueran procesos como de una fábrica, ¿no? Donde se pueden como eh, poner a control y a voluntad de quien sea que esté dirigiendo todo eso y cambiarlos a gusto, a placer, cuando algo falla, cosas así, como, pues eso, la verdad me cuesta mucho como entender esa perspectiva porque se me hace eso muy reduccionista, muy mecanicista, valga la redundancia, y peligrosa porque las personas no somos objetos y de hecho vernos a nosotros mismos y a nuestros pares como objetos trae consecuencias muy graves que ya los estamos viviendo en diferentes maneras, pero ese es tema para otro video. Entonces, bueno, creo yo que hay como estos dos grandes reduccionismos, las cuestiones médicas y las cuestiones conductuales, ¿no? Y creo que estos reduccionismos tienen que ver con dos cuestiones. Una, que creo yo que el ego de los psicólogos, el ego de nuestro gremio, es muy frágil y eso ya lo he mencionado en otros videos. Y creo que entre personas como que no se ha podido tolerar esta carrilla que se nos hace mucho a los psicólogos como de que nuestra profesión no es seria, ¿no? Que nuestro oficio no está fundamentado, que se nos acusa muchas veces de lo mismo a lo que se le acusa a la filosofía, que es de no ser ciencia, ¿no? Pero creo que pues en realidad ahí no hay equivocación, pero tampoco tiene algo de reprobable o reprochable. O sea, la psicología sí parte de la filosofía. De hecho, las mismas preguntas que se han hecho muchos filósofos, pues en la psicología también han caído. Y de hecho, la filosofía, que si mal yo no recuerdo, como que tiene uno de sus orígenes muy claros en la antigua Grecia, pues parte precisamente de las preguntas de quién soy yo, qué es la mente, qué es el alma, o sea, que son temas de la filosofía y que también nos atañen a la psicología, que hay muchas propuestas, hay muchas teorías, hay muchas respuestas a esta pregunta. Y lo interesante, y aunque a muchas personas no les guste eso,
es que no hay una pregunta, más bien, no hay una pregunta ni hay una respuesta definitiva, o sea, pueden haber muchas perspectivas, pueden haber muchas subjetividades que desde eso, desde lo subjetivo, no están errados, o sea, hay diferentes formas de ver la vida, ¿no? Dependiendo, hablando precisamente del tema del video, dependiendo de la época, de lo social, de lo cultural, de muchos, muchos aspectos, ¿no? Del idioma, de la religión, diferentes situaciones, ¿no? Y entonces, eh, esta como gran posibilidad de respuestas, creo que es uno de los segundos factores o el segundo factor de por qué los colegas le rehuyen muchísimo a la cuestión social y cultural. O sea, primero, creo yo que es primera, porque no toleran que se nos tache de no científicos y eso como le cala a muchos colegas, como que eso les pega mucho en el ego porque muchos tienen ínfulas de doctores. Y ahí me preguntas, bueno, si tanto te apasionan las cuestiones psiquiátricas, ¿por qué no simplemente estudias medicina y te especializas en psiquiatría? O sea, se puede, o sea, se vale, o sea, hay diferentes formas y cada forma de entender al ser humano es necesaria porque ayuda, o sea, hay cuestiones que no se pueden abordar desde la psicología que tienen que ver con la medicina y viceversa, o sea, sí podemos nosotros como psicólogos tratar situaciones que tengan que ver con el sufrimiento humano. Un ejemplo muy concreto. Podemos atender las secuelas del COVID y todo lo que el COVID ha dejado en muchos aspectos, pero nosotros no podemos dar el medicamento que cura el COVID. Nosotros no damos la pastilla, o sea, eso tiene que ver con otra formación, con un rigor científico que sí es necesario. O sea, quiero dejar en claro que no estoy haciendo menos ese tipo de conocimiento porque ese tipo de conocimiento es necesario, es lo que nos ha ayudado a salir adelante como especie, es lo que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, lo que ha extendido la esperanza de vida, lo que nos ha dado una vida digna, vaya, eso es necesario, pero también hay que distinguir qué le atañe a qué cosa, ¿no? Porque también es muy fácil decir, hablando de estas cuestiones del reduccionismo, que una persona se encuentre como se encuentra emocionalmente porque sus neurotransmisores fallan, ¿no? Cuando se deja de lado toda su historia, todo su contexto, toda la cuestión cultural, social, bla, 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 bla. Entonces, vaya, eso es por un lado, ¿no? Y segundo, reconocer que hay muchos factores que influyen en la vida de una persona y por ende en su historia, en su forma de ser, en su forma de expresarse, en su forma de sentir, en su forma de pensar, implica inevitablemente cuestionar todo esto, implica hacer todo un proceso analítico del porqué de las cosas y eso es muy confrontativo y eso es algo que el gremio nuevamente no tolera, o sea, creo que en esta búsqueda de certezas y que para muchos se vuelve casi una obsesión como tener certezas, tener control, creo que ahí se refleja claramente una intolerancia muy grave y muy grande a la incertidumbre. Y el problema de eso es que la incertidumbre, nos guste o no, es parte de la vida humana, es parte de algo que no podemos ni cambiar ni evitar y que a veces solo nos queda hacerle frente de la mejor forma que podemos hacerle, ¿no? Ni bien ni mal, como se puede. Y entonces, lo que quiero, como yo dejando en claro, es que las cuestiones sociales y culturales hacen que las personas que las analicen, que las estudien, se empiecen a cuestionar muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones, de muchos aspectos, ¿no? Y que creo yo que es importante para que la persona pueda ser entendida, no en su totalidad, porque también creo que es ingenuo pensar que vamos a entender a alguien en su totalidad cuando a veces es imposible entendernos a nosotros mismos en su totalidad, ¿no? Pero sí es importante hacerlo en la medida de lo posible, pero conlleva a cuestionar muchas situaciones que son muy duras, ¿no? Implica cuestionar los valores, implica cuestionar las reglas, las tradiciones, ¿no? A nivel familiar, por ejemplo, por qué una familia se comporta como se comporta, se dedica a lo que se dedica, porque tiene cierto nivel socioeconómico, por qué ha bajado, por qué ha subido a lo largo de la historia, ¿no? Y eso, pues tarde o temprano nos lleva a empezar a revisar las cuestiones sociales tal cual, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionaba yo el COVID, tal vez ya no estamos viviendo con la pandemia tal cual, con la enfermedad tal cual,
pero sí estamos viviendo con las secuelas, ¿no? Y muchas de estas secuelas tienen que ver con los duelos, con las pérdidas, porque muchas personas eh, sí perdieron a un ser amado o perdieron en ellos cierta calidad de vida porque su salud se vio muy deteriorada. Hay personas que todavía viven con secuelas de COVID, a lo mejor no tan marcadas, pero hay personas que se quedaron como muy débiles en cuanto a sus vías respiratorias y diferentes situaciones, ¿no? Como decía, también hay personas que perdieron algún ser querido, pero hay muchas personas que perdieron su trabajo, que perdieron su negocio, que perdieron los ahorros de su vida, o sea, que perdieron un estilo y una estabilidad económica, y eso está impactando muy fuertemente a la mayoría de las personas. Y muchos colegas no alcanzan a ver eso. Muchos colegas, yo lo que voy notando es que como que piensan que ya se acabó el COVID, ya se acabó todo, ¿no? Como que ya no pasa nada más, como si hubiera sido una gripilla que pasó y ya, ¿no? Y no se van dando cuenta que las personas, al perder este poder adquisitivo, al perder, pues sí, al poder, al perder poder, pues están perdiendo muchas cosas, ¿no? Están teniendo un retroceso, y eso es algo que al ser humano le cuesta mucho pues asumir, ¿no? No solamente el perder, sino que esa pérdida conlleva retroceder en algunos aspectos porque es muy doloroso, ¿no? Porque como decía, muchas veces implica perder algo que se ha construido a lo largo de los años, a lo largo de una vida, y entonces eso tiene consecuencias y tiene efectos muy profundos, ¿no? Y achacárselos a que solamente los neurotransmisores no están funcionando, se me hace algo pues realmente vil, ¿no? Simplista, peligroso, porque entonces no se está tomando en cuenta todo el contexto, ¿no? O sea, o parte del contexto. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Por poner otro ejemplo, las cuestiones laborales, por lo mismo, estamos viendo que hay una gran cantidad de desempleo, que los empleos que existen están pésimamente pagados, están explotados, y entonces tenemos a personas que están viviendo pues un estrés, una angustia eh, laboral muy alta, muy elevada, y muchos creen que tienen que alinearse eso, que tienen que aguantar eso por tener dinero, por poder apoyar a sus familias, y entonces eso les está pasando un gasto emocional muy fuerte, ¿no? Porque aparte es eso más la vida diaria de lidiar con una pareja, lidiar con hijos, ¿no? De poder pagar gastos, de muchas situaciones, más aparte las cuestiones propias del deseo, del inconsciente, de las propias pérdidas. O sea, hay muchas cuestiones que están ahí como entrando en juego, que es necesario poder como plantear sobre la mesa sin dejar algo de lado, ¿no? Entonces creo que va quedando claro que estas cuestiones sociales y culturales sí son importantes retomarlas, porque ayudan a ampliar la visión y ayudan a tener una mejor y una mayor comprensión de cada persona, pero también porque creo que eso como terapeutas y como psicólogos nos posibilita también tener un campo de acción mayor. Yo he visto muchas veces en redes sociales, en especial en Twitter, que muchos colegas ponen cosas como eh, hay que saber reconocer que la terapia tiene sus límites y que no va a cambiar nada de lo social, que la terapia no va a cambiar ninguna cuestión de explotación social, que esta cuestión del sistema capitalista no va a cambiar en terapia, y pues hasta cierto punto tienen razón. O sea, la terapia no todo lo puede, eso es algo claro. O sea, ni nadie puede todo, ni nada puede todo. O sea, todos tenemos nuestros límites, todos estamos capados hasta cierto punto, ¿no? Pero también ahí la cuestión es qué tanto estas afirmaciones que se hacen es también una forma como de no querer entrarle a ciertos temas que son espinosos o que son complicados, ¿no? Que son polémicos, por así decirlo. A lo que quiero llegar con esto es que sí, una persona que llega a terapia a lo mejor no va a cambiar su situación de la noche a la mañana, no va a derrumbar
el sistema capitalista y el patriarcado, ni el machismo, ni el racismo, ni muchas situaciones que afectan al ser humano, ¿no? No va a cambiar las estructuras del poder de manera inmediata, pero lo que sí se puede hacer en terapia y lo que es necesario que se haga es empezar a cuestionar muchas cosas, que las personas se cuestionen varios aspectos de su vida, en especial los que para ellos son relevantes, y eso a lo largo del tiempo sí genera cambios en su vida. Y esos cambios que generan, y a lo mejor esto suena medio cursi o como ilusionador o ilusionista para algunos colegas, esos cambios sí tienen un impacto a su alrededor. Yo lo he visto, o sea, yo lo he notado que muchos pacientes cuando empiezan a cuestionarse muchas cosas, empiezan a tomar decisiones diferentes basados en lo que ellos quieren o necesitan o desean, las personas a su alrededor también se empiezan a cuestionar cosas, o sea, creo yo, y esta es como mi idea fundamental con respecto a este tema. Freud ya lo decía, somos seres de horda, en otras palabras, somos seres sociales, somos seres que nos relacionamos y que en esa relación que tenemos con otras personas vivimos, sobrevivimos, subsistimos, morimos, todo, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones de amor, tiene que ver con reflejos de las primeras relaciones que tuvimos, ¿no? Y entonces, en esas relaciones que vamos estableciendo, estamos poniendo mucho de nuestra psique, mucha de nuestra identidad en juego. Y cuando esa identidad, cuando esa psique empieza a cuestionarse, empieza a ponerse en juego de diferentes formas, cuando se permite otras cosas, la forma de relacionarse con otros cambia, inevitablemente cambia, y a lo mejor a otras personas no les gusta, pero ese cambio ya está, o sea, ya lo que le queda a la otra persona es empezar a cuestionarse o alejarse o empezar como a adaptarse a eso que vaya pasando. O sea, pueden pasar muchas situaciones, hay muchas posibilidades. Entonces esa estructura social hasta cierto punto empieza a cambiar. Y entonces ese es el punto al que quiero llegar. Que la cuestión de la psicoterapia no es una cuestión individualista. Por ejemplo, Bomber Talafi, que es el autor de la teoría general de sistemas y que se toma mucho en terapia familiar, eh, yo recuerdo mucho que en su prólogo de su libro, no me acuerdo en cuál edición, pero en alguna de las ediciones, no en la primera, ya en las más avanzadas, mencionaba que estaba como contento de que su teoría haya sido adoptada por la psicología, porque para él Freud había puesto su atención solamente en las cuestiones corporales y ya, ¿no? Como en las cuestiones del placer, de lo sexual y listo, que no había puesto atención en nada más, pero que sí era importante que se ampliara el panorama y se viera la cuestión psíquica con respecto a lo familiar y lo social, y más cerrado no puede estar porque Freud fue de los primeros que planteó precisamente la importancia de la familia, del amor y de lo social y de lo religioso y de lo cultural, como muchos otros colegas no lo han hecho, y en psicología familiar, en terapia familiar, el planteamiento es muy superficial a comparación de lo que Freud pudo hacer. Y entonces, en este planteamiento, creo que Freud, pues de manera sí, de manera magistral, creo que planteó muchas cosas muy interesantes y planteó precisamente que lo social era algo fundamental, o sea, que lo social, que lo corporal, que lo interno, que la cuestión del placer, de lo sexual es importante, pero no se queda ahí nada más, que interactúa todo el tiempo con las cuestiones sociales, con las reglas, con la cultura, con las restricciones, con la libertad. Y entonces desde ahí ya estamos hablando de una interacción constante del individuo con su entorno, y que ese entorno marca al individuo y que el individuo también va marcando el entorno en mayor o menor medida, pero lo va marcando. Entonces ahí también podemos empezar a hablar también de cuestiones obviamente económicas, de cuestiones políticas, de cuestiones sociales en cuanto al pensamiento, a los dogmas, a la formación. Y creo que México es un ejemplo muy claro de eso. Ya lo he mencionado en otros videos, pero no es lo mismo crecer en el centro del país que crecer en el norte, que crecer en el sudeste, porque el lenguaje cambia, el clima cambia, la disposición de ciertos alimentos o no cambia.
Eh, el contacto con otras culturas, con otras regiones, también hace que ese aspecto sea muy distinto dependiendo de la región. Y entonces no podemos hablar de que las cuestiones, por poner un ejemplo, de la angustia, se viven de la misma forma en el norte que en el centro, que en el sur. No podemos hablar que las cuestiones que angustian a una persona que vive, no sé, en Polanco y que gana más de 100,000 pesos al mes, la angustia lo mismo que una persona que vive, por ejemplo, acá en Puebla, en Bosques de San Sebastián, y vive de una manera muchísimo más precaria. O sea, no hay una forma de comparar eso, no hay forma de igualar eso y entonces plantear una teoría que sea igual para todos y que pueda impactar de la misma forma para todos. Creo yo que por eso se le hace mucha mofa, se le hace mucha burla a los whitexicans, porque por ejemplo, ojo, no estoy apoyando que se les agreda, que se les ataque, que se les haga burla, que honestamente sí creo que muchos sí se merecen que les hagan burla porque dicen cada pendejada, pero porque viven en una esfera social que es muy distinta al resto del país, ¿no? Que es algo que a muchos nos sorprende, pero en su esfera la realidad es que tampoco tendrían por qué comprender algo más allá, en el sentido de que no es su responsabilidad cómo vivan otros, ¿no? Si es que no se aprovechan, porque o sea, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que eh, muchas veces las personas que viven en ciertas esferas, en ciertos estratos socioeconómicos, no pueden ver otras realidades porque no es su cotidianidad, no es su día a día, ¿no? Y la realidad es que cada quien necesita hacerse responsable de sí mismo, pero creo que también hasta cierto punto es necesario empezar a cuestionarnos un poco más porque al final del día todos estamos trepados en el mismo bote, ¿no? Y porque también en cuestiones económicas de explotación, muchas personas que viven en este estrato socioeconómico, tal vez no ellos directamente, pero sí sus familias, sus papás, sus mamás, abuelos, abuelas, han creado fortuna, han creado riqueza explotando a los que están aquí, ¿no? Y entonces eso sí ya es una cuestión que nos atañe a todos, porque tarde o temprano hay que lidiar con eso en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque eso, como yo mencionaba, tiene que ver hasta con cuestiones de identidad, ¿no? De cómo uno se interpone o cómo se relaciona eh, con otra persona y las implicaciones que eso tiene, ¿no? No es lo mismo decir yo soy el dueño de tal empresa, soy el patrón de, a decir yo soy el trabajador de, ¿no? Y trabajo en tal empresa. O sea, desde ahí como que nos gusta, ¿no? Y hay como cuestiones de poder, de sumisión que marcan y que eso pues sí imposibilita otro tipo de relaciones, porque también estamos hablando ahí de relaciones de objetivización. O sea, muchas de estas personas ven a estas personas que trabajan para ellos como objetos, ¿no? Como seres casi casi reemplazables, de que si les pasa algo pues lo corro y entonces meto a alguien más y bla 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 bla. Y entonces a lo que quiero llegar con esto que estoy diciendo de manera más específica es que esta cosmovisión no empata con esta cosmovisión, porque lidia con diferentes circunstancias, diferentes cuestiones, y entonces tratarlos a todos de la misma forma es poco ético, vaya. O sea, no hay forma, no hay punto de comparación. Podrá ser el mismo país, podrán vivir en la misma ciudad y separar los 5 o 10 kilómetros, no sé, los que haya, pero ya son mundos muy distintos, ¿no? Y entonces las problemáticas, como decía, son distintas, ¿no? A lo mejor aquí no se están preocupando si van a comer o no a diario, no se están preocupando si van a pagar la renta o no. A lo mejor se están preocupando por los estándares de belleza, por los estándares de perfección, por la angustia de ser lo que sus familias quieran o no. Y ojo, ese sufrimiento no es menor, también tiene una carga muy, muy pesada. Pero esta angustia que nace de la pobreza, que nace de la violencia, porque también eso es importante tenerlo en cuanto a mayor nivel de pobreza, existe un mayor nivel de violencia y existe una menor capacidad de acceder a servicios básicos, ¿no? Aquí muchas cosas están cubiertas, ¿no? Pero aquí no. Entonces estas angustias pues impactan muchísimo y como yo decía, como que escuchar a los colegas que dicen, bueno, la psicoterapia no va a cambiar el sistema, entonces como que no hay mucho que hacer ahí, pues se me hace una falacia, porque sí podemos acompañar estas angustias. No vamos a sacar a las personas de la pobreza, no les vamos a dar para la renta, no les vamos a dar eh,
un mejor trabajo, no nos vamos a volver sus jefes, sus jefas, no vamos a ir y nos vamos a poner a discutir con las personas que los explotan, no vamos a ir con el esposo explotador o violentador y agarrarnos a golpes con ellos, no, no vamos a hacer eso, pero sí podemos acompañar en todas esas angustias, dar un espacio para alojar todo eso que aqueja, todo eso que causa sufrimiento, y tal vez en esa queja que se aloja, algo se puede empezar a tambalear y empieza a provocar algún tipo de movimientos. A lo que voy es que hay que reconocer que, como creo que sí decía Freud, origen no es destino, o sea, haber nacido en alguna situación socioeconómica no es condena y no quiere decir que eso vaya a ser la forma de vida de todo el tiempo, ¿no? O sea, sí hay algo que puede cambiar, pero es necesario que primero se aloje todo ese sufrimiento para empezar a cuestionar o dudar, y a lo mejor algo pasa, ¿no? Y eso creo que es lo mismo que sucede cuando uno empieza a cuestionar los aspectos sociales, que primero hay que alojar todo ese sufrimiento que uno ve en lo social para empezar a cuestionarlo, y tal vez eso pueda provocar algún tipo de movimiento. Entonces, se me va acabando el tiempo, pero para acabar esta parte y ya darle conclusión en un segundo video, eh, creo yo que lo social es necesario e indispensable en la práctica de todos los colegas, porque ayuda a plantear muchas cuestiones, ayuda a reconocer muchas realidades, y ayuda también a reconocer que no todo está en manos de cada persona. Pero bueno, ya lo iré retomando, los espero en el próximo video. Hasta entonces.